Muy buenos días a todos. Es un placer estar con ustedes, desde mi canal de Economía y Finanzas. Espero que se encuentren muy bien, y estén listos para adquirir nuevos conocimientos en este campo tan importante. Hoy hablaremos sobre qué es una empresa, y su relación con la producción, los costes y los beneficios. Estos son elementos fundamentales de la economía empresarial, y su interacción es esencial para la supervivencia y el éxito de cualquier empresa. Comencemos por definir qué es una empresa. Una empresa es una organización que se dedica a la producción de bienes y servicios con el fin de obtener beneficios. Las empresas pueden ser propiedad de una o varias personas y pueden variar en tamaño y alcance. Algunas empresas son pequeñas y locales, mientras que otras son grandes y tienen presencia global. La producción es el proceso mediante el cual se crean bienes y servicios. La producción puede involucrar la transformación de materias primas en productos terminados o la prestación de servicios a los clientes. La producción puede ser manual o automatizada, y puede requerir diferentes niveles de habilidad y tecnología. Los costes son los gastos que se incurren en la producción de bienes y servicios. Los costes pueden incluir los costes de los materiales, la mano de obra, la energía y otros recursos utilizados en la producción. Los costes también pueden incluir los gastos generales de la empresa, como los salarios del personal administrativo, los costes de marketing y publicidad, y los gastos de investigación y desarrollo. Los beneficios son los ingresos que se obtienen por la venta de bienes y servicios después de deducir los costes. Los beneficios son esenciales para la supervivencia y el crecimiento de cualquier empresa. Los beneficios se pueden utilizar para reinvertir en la empresa, pagar dividendos a los accionistas o pagar impuestos. La relación entre la empresa, la producción, los costes y los beneficios es fundamental para la economía empresarial. La empresa tiene como objetivo producir bienes y servicios para obtener beneficios. Para lograr este objetivo, la empresa debe producir bienes y servicios de manera eficiente, minimizando los costes de producción. La producción eficiente puede lograrse a través de la implementación de tecnologías avanzadas, la mejora de los procesos de producción y la capacitación del personal. La minimización de los costes de producción también puede lograrse mediante la optimización de la cadena de suministro y la gestión adecuada de los inventarios. Los beneficios se maximizan cuando la empresa puede vender sus productos y servicios a un precio mayor que sus costes de producción. El precio de venta debe reflejar el valor percibido por los clientes y la... Además, es importante que las empresas comprendan la relación entre los costes y los beneficios en diferentes etapas de la producción y del ciclo de vida del producto. Por ejemplo, en la etapa de introducción de un nuevo producto, los costes de investigación y desarrollo y de marketing pueden ser altos y los beneficios pueden ser bajos. Sin embargo, a medida que el producto gana aceptación en el mercado, los costes pueden disminuir y los beneficios pueden aumentar. Otro aspecto importante a considerar es la relación entre la empresa y sus proveedores. La gestión adecuada de las relaciones con los proveedores puede ayudar a reducir los costes de producción y mejorar la calidad de los productos. Las empresas también pueden considerar la externalización de ciertas funciones para reducir los costes. Además, las empresas también deben considerar la relación entre los costes y los beneficios a largo plazo. Por ejemplo, las empresas pueden optar por invertir en tecnologías y prácticas de producción sostenibles para reducir los costes a largo plazo y mejorar su imagen de marca y su reputación. ¿Te ha gustado este video? Asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar la campana de notificaciones, dando like y compartiendo con amigos y familiares, para que puedan beneficiarse de nuestra información económica y de nuestros consejos financieros.